Estamos en las redes sociales. Abel Atila, el predicador. Pobres en la memoria de Dios. Amén, hermanos. Si nuestro contenido te es de bendición, compártelo y dale like. En este texto, Marcos 14:7, tiene un total de 19 palabras. Y una de esas palabras es pobres. Esta palabra pobres se da un total de 188 veces en la eterna palabra de Dios, con sus conjugaciones en plural y en singular. Amén, hermano. Según el texto sagrado, la pobreza es una condición dada por Dios. Amén, hermanos. Si alguien pregunta acá o se pregunta acá, ¿y yo por qué soy pobre? ¿Yo por qué nací siendo pobre? Bueno, la condición de pobreza o riqueza, la Biblia se la atribuye a Dios. Suena como extraño. Proverbios 22:2 dice la palabra de Dios: el rico y el pobre se encuentran. Escuche, a ambos los hizo ¿quién? Jehová. ¿Quién hizo al rico? Jehová. ¿Y quién hizo al pobre? Jehová. Me refiero a la condición de rico o pobre, según el texto, es dada por Dios. Amén, hermano. Y es tan real esto, tanto, que no se puede, o sea, la Biblia prohíbe escarnecer al pobre. Amén. Escarnecer es hacer burla o mofa insultante de alguien con el fin de ofender o afrentar. Proverbios 17:5 dice: el que escarnece al pobre afrenta ¿a quién? A su hacedor. Y es tan delicado que el texto termina así: y el que se alegra de la calamidad no quedará ¿qué? Sin castigo. Proverbios 17:5. Y se identifica tanto el Creador con esto, bendito el nombre del Señor Jesús, que cuando Él tomó la decisión de hacerse carne, de visitarnos, de habitar en medio nuestro, ¿qué familia escogió para manifestarse? Una familia de una condición que rica o pobre. Pobre. ¿Cierto, hermanos? Para cuando la ley es dada allá en Israel, se deja en la ley unas leyes con el único propósito de hacer un poco más llevadera al pobre su condición de pobre. Yo me encontré un total de 5 leyes que se pusieron o se dejaron ahí incrustadas en la ley de Moisés. 5 leyes que tienen el único propósito de colaborarle al pobre. Bendito el nombre del Señor Jesús. Primera ley, la ley de las uvas. Resulta que en Israel una de los frutos más cuidados son las uvas, ¿cierto que sí? Es una base de la gastronomía, o era una base de la gastronomía allá en Israel. Se amaban demasiado las uvas, los viñedos. Se les hacía una torre, se les hacía un vallado, un cercado. Se ponía un vigilante, y el vigilante tenía la orden de sacar a palos, si le correspondía hacerlo, al que entrara a estropear los viñedos. Pero había una ley que decía que si algún pobre o menesteroso del pueblo de Israel pasaba por un viñedo y tenía hambre, podía entrar al viñedo y el vigilante no le podía hacer nada. Podía entrar al viñedo y, escúchelo, comerse las uvas que fuera capaz de comerse dentro del viñedo. No podía llevarse ni una sola para la casa, eso sí, no podía llevar para el camino, pero podía comerse dentro del viñedo las uvas que fuera capaz de comerse. Oye, predicador, ¿y eso en dónde se encuentra? Deuteronomio capítulo 23, verso 24, ahí lo va a encontrar. Segunda ley, la ley de las espigas. Esa ley decía, por ahí hay un libro que habla mucho de eso. Esa ley decía que el dueño de un campo, cuando llegaba la hora de vendimiar o de cosechar, de cegar esa cosecha, entonces no podía cegar todas las espigas del campo. Tenía que dejar en el centro y en los rincones, en el principio y al final de al final del campo, de recoger la cosecha, tenía que dejar espigas. Y los segadores que iban recogiendo la espiga tenían que dejar alternadamente caer algunas espigas con el único propósito
de que los pobres de Israel pudieran ir a recogerlas y pudieran llenar sus estómagos con ese grano. Alabado sea Dios. Amén, hermanos. Que piensa y pensará en el pobre. Gloria a Dios. Levítico 19:9, ahí va a encontrar usted eso. Tercera ley, la ley de la tierra no cultivada. Israel o el israelita podía cultivar su campo 6 años consecutivamente, pero en el año séptimo, o sea en el sábado, el año sabático, esa tierra se tenía que dejar descansando y no se podía cultivar, no se podía sembrar y no se podía cegar. En el séptimo año esa tierra descansaba y los únicos que podían ir a tomar lo que esa tierra producía en ese año eran los pobres y los menesterosos de Israel, con el propósito de que Jehová los sustentara. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Y Dios le prometía al dueño de la tierra que él lo iba a sustentar por el año en que dejara la tierra sin cultivar, solo para que el fruto fuera para los pobres y menesterosos de Israel. Hermano, tenemos un Dios que piensa en los pobres. Gloria a Dios. Esa ley aparece en Levíticos capítulo 25 versos 3 y 4. Ahí la puede encontrar. Cuarta ley, la ley de los préstamos. La ley demandaba a los israelitas que tenían la capacidad económica, que si un pobre llegaba a ellos, siempre y cuando tuvieran la capacidad, no le podían negar el préstamo al pobre. Amén. No podía. Al séptimo año, si usted no alcanzaba a pagarme, esa ley a usted que me debía a mí le perdonaba esa deuda y yo no podía ir a cobrarse. Gloria a Dios. Deuteronomio 15 versos 7 al 9. Se lo quiero leer. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano libremente y en efecto le prestarás lo que necesite. Verso 9. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Amén, hermanos. Maravilloso es Dios. Amén, hermanos. Demos una alabanza a Dios. Quinta ley, la ley de los banquetes. En Israel, después del jubileo se hacía una fiesta. Habían 3 fiestas solemnes y una de ellas invitaba a que después de esa celebración se hicieran unos grandes banquetes. Y los ricos de Israel, porque en Israel ha habido siempre ricos, amén, hermanos. De hecho, el padre de esa nación fue rico, Abraham, ¿cierto que sí? El adinerado estaba obligado a hacer un banquete. ¿Y a quién cree usted que exigía a Dios que los ricos invitaran a ese banquete? A los pobres. El rico debía. La ley lo obligaba a eso. O sea que el rico hacía un banquete espectacular y tenía que ir a invitar a los pobres y menesterosos de Israel a su banquete. Alabado sea Dios. Amén, hermanos. Alabado sea Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermano. Sexta, la ley de las tierras vendidas. Si algún israelita, por azares de la vida, tenía que vender su propiedad, tierra, más que todo, casa, digámoslo así, y tenía que venderla porque llegó a una calamidad y entró en pobreza y no tenía más de dónde echar, entonces vendía su tierra. Escuche esto. Desde el año que la vendía, contaba 50 años, 50. Y a los 50 años, un familiar mío, si yo no estaba vivo, podía ir al que me compró la tierra y reclamarle la tierra de su antepasado. Increíble, ¿verdad? Sin necesidad de pagar lo que le dieron por esa tierra, porque Dios estimaba que en 50 años el producto de esa tierra había pagado con creces lo que valía esa tierra.
Así Dios pensaba o quería evitar que los israelitas entraran a pobreza, porque Dios siempre ha pensado en el pobre. Gloria a Dios. Dios es un Dios de detalles, hermanos. Extremadamente un Dios de detalles. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y por allá en el Salmo 41, en el verso 1, del verso 1 al verso 3, estos tres textos son espectaculares. Le voy a rogar a la hermana de proyección que proyecte esto. Salmos 41, 1 al 3. La Biblia habla de muchas bienaventuranzas, ¿cierto, hermano? De hecho, en Apocalipsis se habla de 7 bienaventuranzas, las últimas bienaventuranzas. Pero aquí en Salmos hay una bienaventuranza maravillosa. En Salmos 41, 1 al 3, y dice: bienaventurado el que piensa ¿qué? En el pobre. ¿Lo escuchó? ¿Qué es bienaventurado? Más que feliz. Así dice la RAE o los diccionarios bíblicos. Bienaventurado, más que feliz. Eso es bienaventurado. O sea, bienaventurado es alguien que tiene un gozo, una alegría que nada ni nadie se la quita. Gloria a Dios. Su premio es tan grande que su alegría nada se la puede quitar. Gloria a Dios. Entonces dice el salmista: bienaventurado el que piensa que en el pobre. Y escúchelo, en el día malo lo librará ¿quién? Jehová lo va a librar. Gloria a Dios. Oiga, solo por pensar en el pobre. Este pensar es aquel que no solamente piensa, sino que le ayuda al pobre, ¿cierto, hermano? ¿Nos estamos entendiendo, cierto? El verso 2: Jehová lo guardará. ¿Y qué más? Y le dará vida. Escucha una doble bienaventuranza. Será bienaventurado ¿en dónde? En la tierra. Escúcheme una cosa. Será bienaventurado ¿en dónde? En la tierra. Dios promete que si usted o cualesquiera le ayuda a los pobres, Él le va a ser bienaventurado ¿en dónde? En la tierra. Gloria a Dios. Y no lo entregarás a la voluntad ¿de qué? De sus enemigos. Ya solo por pensar o ayudarle a los pobres. 3. Jehová lo sustentará sobre el lecho ¿de dónde? Del dolor. O sea, en la enfermedad. Oye, mi hermano, esto va más allá de lo que usted y yo pensamos, ¿cierto que sí? Solo con pensar y con ayudarle a los pobres. O sea, si usted, Dios promete lo siguiente: si usted piensa en el pobre, si usted saca de su dinero, de su mucha o de su poca economía, y le ayuda al pobre, y mayormente a los de la familia de la fe, amén, hermanos, Dios promete que si usted cae en el lecho del dolor y usted es de los que se ha acordado de los pobres, que el día que usted esté enfermo, Jehová lo va a sustentar en el lecho del dolor. Gloria a Dios. Y la palabra dice que mullirás. Ese mullirás se puede traducir como y sanarás o aliviarás o curarás su enfermedad. Y esto es palabra de Dios, 100% real. Esta es una de las muchas promesas que hay en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Bueno, todo esto se dio allá en la ley. Todo esto es en el Antiguo Testamento. Todo esto es en la ley. Pero nosotros no estamos en la ley. Nosotros estamos bajo ¿qué? Bajo la gracia. ¿Qué es la gracia? Favor inmerecido, ¿cierto? O sea, salvación e inmortalidad. Eso es la vida eterna, ¿cierto que sí, hermanos? Salvación e inmortalidad. Entonces estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. La ley se cumplió, se extendió desde el monte Oreb, desde el año 1400 aproximadamente antes de Cristo hasta el año 33 después de Cristo. O sea, el día que Jesucristo murió allá en el Calvario. ¿Estamos de acuerdo, cierto? El día que el velo del templo se rasgó, ¿de dónde? De arriba hacia abajo. Amén, hermanos. El día que se abrió el camino nuevo y vivo hacia el cielo. Amén, hermanos. Ese día se injertó ¿qué? La gracia. Gloria a Dios. Y entonces en la gracia, la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 4 verso 1: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo. ¿Hay aquí algún servidor de Cristo? ¿Hay aquí algún servidor de Cristo? Ténganos los hombres por servidores de Cristo. Y escúchelo: y administradores. Usted no solamente le sirve a Cristo,
Yo no solamente le sirvo a Cristo, aparte de servirle a Cristo, yo y usted somos administradores de los misterios de Dios. Maravilloso, ¿cierto que sí? Maravilloso, gloria a Dios. Administradores de los misterios de Dios. A esos administradores, amén, hermanos, o a esa iglesia que nace en la gracia, entonces a esa iglesia se le da una mano ministerial compuesta por 5 falanges descritas por el apóstol Pablo, o sea, una mano ministerial en Efesios capítulo 4 verso 11, y dice: y él mismo constituyó. A mí me encanta este texto. Aquí la Biblia me dice que este Jesús no fue a pedirle permiso a nadie, amén, hermanos. Dice, él mismo constituyó, amén, hermanos. ¿Y qué fue lo que constituyó? A unos apóstoles, o sea, los que ponen el fundamento, amén. A otros profetas, o sea, los que esparcen luz en el camino. A otros evangelistas, o sea, los que sienten como Dios amor por el perdido. Aquí hay evangelistas, ¿cierto que sí? A otros pastores, los que velan por la grey. Aquí tenemos pastor, gloria a Dios, amén, hermano. Nuestro hermano Wilmar, él vela por esta grey. Y maestros, los que corrigen lo deficiente, amén. Cada uno de ellos es dado con un triple propósito, según Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos. Oiga, mi hermano, usted en la iglesia, Dios lo está perfeccionando, gloria a Dios. No solamente perfeccionando, sino a fin de que nosotros seamos perfeccionados para la obra del ministerio, o sea, para el ejercicio del ministerio, amén, hermanos. Para el ejercicio del ministerio, amén. Para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, con el propósito de que esta iglesia sea una iglesia fuerte, robusta, amén, hermanos, que nada la tumbe, que nada la derribe, gloria a Dios. Y en esa gracia, o es en esa gracia, en donde el apóstol, o uno de los que fueron apóstoles, evangelistas y maestros, me refiero al apóstol Pablo, que dijo lo siguiente allá en Gálatas capítulo 2 versos 9 y 10. Dice él: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que fuéramos nosotros a los gentiles y ellos a la circuncisión. Amén, hermanos. El verso 10: solamente nos pidieron. O sea, Pablo y Bernabé, aquellos hombres le dijeron a Pablo y a Bernabé: está bien, a nosotros Dios nos mandó a la circuncisión, o sea, a los hebreos, a los judíos, a los israelitas, pero ustedes vayan a la incircuncisión, o sea, a los gentiles, a los que no conocían a Dios, a los que no tenían parte ni arte en la salvación, porque Jesús fue a las ovejas perdidas de Israel, amén, hermanos. A lo suyo vino, dice el apóstol Juan, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, amén. Entonces los apóstoles dijeron: listo, vayan ustedes entonces a los gentiles. Y dice el verso 10: solamente nos pidieron una cosa, que nos acordásemos de ¿qué? De los pobres. Pocas cosas pasaron de la ley a la gracia, muy poquitas, hermano, muy pocas. Y ese acordarse de los pobres fue una de esas pocas cosas que pasaron de la ley a la gracia. Porque Dios en la ley o en la gracia se acuerda de los pobres, gloria a Dios. Amén, hermanos. Y dice el apóstol: lo cual también procuré con diligencia hacer. Oiga, mi hermano, por allá en el año 57 al 63 después de Cristo, hubo una gran hambre en Jerusalén. Entonces, como Pablo dijo que él procuró acordarse de los pobres, en Romanos capítulo 15, el verso 25 y 26, mire lo que dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Qué es ministrar? Ministrar, en pocas palabras, es tener algo para dar. Eso es ministrar. Y cuando hablan de administración, uno piensa: uy, el apóstol Pablo va a enseñarles. Claro, es que va a ir a ministrarles. No, señor, escuche lo que va a ministrarles. El verso 26: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en donde, en Jerusalén.
Lo que Pablo iba a ministrarle a la iglesia en Jerusalén era la ofrenda para ayudar a los pobres de la congregación. Amén, hermanos. O sea que cuando usted se mete la mano al bolsillo, cuando yo me meto la mano al bolsillo y doy para los pobres, estoy ministrando para los pobres de la congregación delante de la presencia de Dios. O sea, Pablo llevó una ofrenda. Los de Acaya y de Macedonia la dieron, ¿cierto? Para los pobres en Jerusalén. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. ¿A quién se le debía dar esa ofrenda? Sea puesta en la lista. Escuche, solo la viuda, o necesitado, no menor de 60 años. ¿Por qué? No sé. Piense usted. ¿Por qué diría el apóstol que no menor de 60 años? Lo dejo para que usted piense. Que haya sido esposa de un solo marido. Son condiciones que pone el apóstol. Que tenga testimonio de buenas obras. Que haya criado hijos. Otra versión traduce criado hijos como una mujer que educó a sus hijos, que no son unos patanes, ni rufianes, ni unos truanes, que se saben comportar bien en la sociedad y en la iglesia. Amén, amén. Si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha atendido solícitamente a los creyentes, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Esa es la lista, o la petición, o la exigencia que hace el apóstol Pablo para poner en las manos la ofrenda que trajeron de Acaya y de Macedonia para los pobres. Es que yo soy muy pobre, soy una viuda, pero no cumplo con estos requisitos del apóstol. No le podían dar esa ofrenda ni ponérsela en la mano. Mire lo que dice 1 Timoteo 5:3. Termino con esto. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Amén. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Y dice el texto: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, sea aquel que está necesitado y está completamente solo, pero como es de Dios, 1 Timoteo 5:5 dice: espera. ¿Quién? Espera en Dios. Los necesitados de esta iglesia esperan primero en ¿quién? ¿A quién le claman? A Dios. ¿A quién le ruegan? A Dios. Esto de Timoteo 5:5 termina diciendo: mas la que en verdad es viuda, o en verdad el que es necesitado y está solo y espera en Dios, escuche, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Lo que llega a esa canasta, le garantizo que es la respuesta de Dios a la petición de los necesitados en esta congregación. Y como es la respuesta de Dios a su necesidad, que Dios nos dé la sabiduría para ponerla en las manos para quien Dios la envió. ¿Estamos de acuerdo? Si nuestro contenido te es de bendición, suscríbete. Bendiciones.